¿Qué es un seguro para autos particulares? ¿De verdad me conviene o a qué se refiere con tantos términos que de repente ni siquiera entendemos? Vamos a averiguarlo. Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast de Camión Autibus. Vamos a platicar al respecto de lo que son los seguros automotrices de vehículos particulares, los vehículos ligeros. Pero no lo haremos de una manera, pues ahora sí que superficial, sino para eso queremos hablarlo de una manera totalmente profesional. Y para ello, pues lógicamente invitamos a una persona que tiene años de experiencia en ello, que es Tere Oñate. Tere maneja todo tipo de seguros y el día de hoy nos va a ayudar a clarificar todos esos términos que siempre vienen en la póliza y que de repente no sabemos interpretar y no sabemos a qué se refiere. En el que nos dan este papel que ya nos dice, ¿sabes qué? Estás asegurado, pero de repente no sabemos a qué se refiere, que si el deducible, que si cuánto es el monto, que si por qué, que si el porcentaje, que si a qué se refiere, que qué hago en el momento en el que yo estoy ya en el incidente, qué puedo tener yo de beneficios y todo ese tipo de cuestiones. Pues bienvenida, Tere. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo mencionas, es muy importante que conozcamos el alcance de nuestra póliza de seguro, pero me gustaría empezar por definir que una póliza es un contrato de buena fe entre la aseguradora y el asegurado. Como todo contrato, existen derechos y obligaciones de ambas partes. Empezando porque yo voy a decirle a la aseguradora, mi unidad tiene estas características. Y la aseguradora me va a emitir la póliza sin necesidad de que yo le demuestre que lo que le estoy diciendo es verdad. Ya cuando ocurra el siniestro, se lo voy a tener que demostrar y en caso de que haya alguna diferencia, pues depende de cuál sea, es si no me cubre el seguro, si me cubre más bajo. Por eso es muy importante que al momento de contratar nuestra póliza, demos la descripción tal cual viene en la factura, aunque no nos la estén solicitando. Ahora, todas las aseguradoras en sí cubren 6 características principales. Una es daños materiales, robo total, responsabilidad civil, gastos médicos ocupantes, asistencia vial y asistencia legal. Eso es una cobertura amplia que todas las aseguradoras lo tienen. Cada aseguradora va a diferenciarse a lo mejor por los montos, a lo mejor por las coberturas adicionales. Realmente esa es la gran parte de la diferencia entre una y otra. Ahora, son muchísimas las características, son muchísimas las definiciones de cada aseguradora, no acabaríamos ahorita, pero podemos empezar por las básicas. Las básicas son los daños materiales, que quiere decir que en caso de que yo sufra un siniestro, que un choque, los daños que se le causan a mi unidad estarían cubiertos. El robo total, en caso de que me roben mi unidad, estaría cubierto. Responsabilidad civil. Si yo le causo un daño a un tercero, es decir, una persona que esté fuera de mi unidad, se lo cause en sus bienes o en su persona, estaría cubierto. Los gastos médicos ocupantes, todos los gastos que se lleven, gastos médicos que se lleven a cabo por o que sean necesarios a causa del siniestro, van a estar cubiertos, pero todo esto va a ser hasta el monto mencionado en mi póliza de seguro. La asistencia legal me va a cubrir el abogado en caso de que sea necesario, algunas multas en caso de que sean necesarias y asistencia vial puede ser el servicio de grúa, puede ser el que me lleven una llanta, etcétera. Esas son ahí depende de cada aseguradora qué tanto y qué no cubre, pero a fin de cuentas es la esencia de la póliza. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que existen 3 formas de asegurarlo, principalmente. Uno es cobertura amplia, que cubre todo esto que les mencioné. 2, cobertura limitada. La cobertura limitada no me cubre los daños que se le causan a mi unidad por un choque, es decir, choco y
yo soy responsable, le van a pagar a el tercero mediante la cobertura de responsabilidad civil, pero los daños que tenga mi unidad no van a estar cubiertos. Responsabilidad civil, ahí sí mi unidad no va a estar cubierta por ningún concepto, es decir, si me lo roban o si choco, no va a estar cubierto, solamente va a estar cubierta la parte de responsabilidad civil, los daños que yo le cause a un tercero en sus bienes o personas. A grandes rasgos, estas son las coberturas. Cada aseguradora me da derecho a contratar diferentes, como puede ser muerte al conductor, puede ser extensión de responsabilidad civil. Bueno, son muchísimas coberturas adicionales. Ahora, otro concepto importante es la suma asegurada. La unidad la puedo asegurar, ya sea a valor convenido, es decir, la aseguradora me va a decir en el momento de la emisión, tu unidad vale tanto y eso va a valer durante todo el año. Ahora, si lo contrato a valor comercial, no sé si han escuchado el famoso libro azul. Esto es la guía EBC. Este libro menciona cuánto va a valer mi unidad al momento del siniestro. Eso es el valor comercial. Y valor factura, que se aplica únicamente para unidades que acaban de salir de la agencia. Es decir, lo que me costó la unidad al momento de que lo aseguré, me lo van a pagar el mismo monto hasta el fin de la póliza. ¿Sí? Entonces, cada aseguradora puede ofrecerme uno u otro. Es muy importante que tengamos en cuenta justamente por qué monto lo aseguré. Cada aseguradora también algunas te pueden dar la opción de asegurarte el valor comercial más 10%, porque por ejemplo sabemos que la guía ABC no es muy alta el valor, pero si le aumentamos un 10%, pues bueno, puede quedar un monto mejor. Otro concepto muy importante es el deducible. El deducible es la parte que yo voy a absorber del siniestro, ¿sí? Normalmente en las pólizas lo común es que sea 5% del valor de mi unidad para daños materiales y 10% para robo, igualmente del valor de mi unidad. Ahora, la responsabilidad civil normalmente no tiene deducible y el resto así como el resto de las coberturas. A grandes rasgos, esos son los principales puntos que debemos de conocer de mi póliza de seguro. Muy bien. Perfecto. Entonces, la póliza como tal está dividida en algunas secciones y dentro de estas secciones viene la parte de los datos del contratante, los datos del vehículo, los desgloses de lo correspondiente a los datos de las coberturas, de todo ese tipo de cosas y algunas otras cuestiones adicionales más adelante. Me imagino que dependiendo de cada una de las aseguradoras va a tener alguna pequeña variante, pero no van a ser gran cosa. Igualmente dependiendo del tipo de vehículo del que estemos hablando. Todos son ligeros en términos globales de los que estamos platicando en este caso. Ahora, mucha gente le sale la duda del hecho de que cuando adquiere su vehículo mediante financiamiento, en la parte de la titularidad no necesariamente aparece su nombre, sino aparece prácticamente siempre el nombre de la institución que le dio el crédito. Eso quiere decir que entonces no están cubiertos, todo va para la financiera, o ¿cómo está este asunto? ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto, por favor? Es una pregunta muy interesante. Como bien sabes, cuando yo adquiero una unidad por medio de financiamiento, la unidad, aunque yo la traiga físicamente, no es mía hasta que yo termino de pagar al 100% mi crédito, ¿sí? En ese momento me entregan mi factura y entonces ya puedo decir que es mía. Porque la financiera pide la póliza a nombre de ella misma. Porque yo siempre, lo primero que voy a pagar son los intereses y hasta el final el monto real de mi unidad. Entonces, dependiendo de
el momento en el que ocurra el siniestro, la aseguradora va a pagarle primero a la financiera el monto que le corresponde. Y de lo que quede de acuerdo a la suma asegurada con la que quedó asegurada la unidad, entonces a mí me van a pagar el resto, que a decir verdad, ese resto normalmente es mucho menor de lo que yo llevaba pagado, porque como bien dijimos, primero pagué los intereses y hasta el final el monto de la unidad. Y la unidad, la aseguradora lo que está pagando es el valor de la unidad, no de los intereses. ¿Ok? No es que no esté asegurada yo, que solo esté asegurada la financiera. O sea, realmente lo que está asegurada es la unidad y la aseguradora va a pagarme a mí solo la parte que me corresponde de esa unidad, pero el primero que le va a pagar es a la financiera. Ok, y como para redondear esto, ¿consideras que haya algo específico que deba de revisarse en los datos del vehículo? Más bien yo te diría, es indispensable revisar todos los datos de la unidad en la póliza, porque si la descripción es diferente, puede ser que me paguen un monto menor o puede ser que ni siquiera me lo paguen porque estoy asegurando otra unidad. Vamos a poner un ejemplo. Si mi unidad tiene aire acondicionado y la póliza no lo indica, obviamente sabemos que una unidad con aire acondicionado es más cara que una sin aire. Entonces, si mi unidad vale 100 y la sin aire vale 90, lo que me van a pagar son 90, aunque mi unidad valga 100, porque me la están pagando sin aire. Por eso es indispensable que sea la misma descripción de acuerdo a la factura. Ahora, otro tema también muy, muy importante es el número de serie. El número de serie es lo que define qué unidad es. ¿Sí? Si el número de serie viene incorrecto, pueden hasta no pagarme la unidad porque efectivamente no estoy asegurando la unidad que viene descrita en la factura y tiene que ser con todos los dígitos porque a lo mejor si es un dígito pudiéramos negociar para que se corrija, pero si son más, depende de la aseguradora, depende de tu agente, depende de muchas situaciones, si te lo pagan o simplemente te devuelven las primas que pagaste y no te pagan tu unidad. Entonces es muy, muy importante revisar todos los datos de la unidad que vengan correctos de acuerdo a la factura. ¿Puedes platicarnos un poquito ya de la parte, digamos, como que más fuerte y que normalmente es la que te va a dar realmente la protección, te va a dar la seguridad de que puedes estar tranquilo en tu vehículo cuando lo manejes, cuando esté estacionado, adentro, afuera, donde sea, porque está protegido a través de la póliza, donde ya vienen lo correspondiente a las coberturas y todo ese tipo de cosas? ¿Hay algunos puntos que nos pudieras platicar de qué debemos de revisar y qué significan algunos puntos para cerrar esta parte de las definiciones junto con esta explicación? Bueno, como lo mencionamos, lo primero es que la descripción esté correcta. Eso es básico, ¿sí? Porque si no está, si no aparece la misma unidad en la póliza que en mi factura, entonces no me van a pagar. Otro punto indispensable que tenemos que tomar en cuenta es que la póliza esté aplicada en la aseguradora. Pude yo haber realizado el pago y por errores de sistema y lo que tú quieras, el dinero se queda en la cuenta concentradora de la aseguradora, pero no pagan mi póliza, no aparece aplicada mi póliza. En ese caso, si tengo un siniestro y en el sistema de la aseguradora dice que no está pagada, entonces no me van a dar el servicio. Puedo posteriormente entregarles mi comprobante y hacer el trámite correspondiente para que lo apliquen y bueno, ya podría proceder el siniestro. Pero pongamos el ejemplo que tuvimos un siniestro, yo fui responsable y hay heridos por parte de los terceros. Si no está aplicada la póliza, no van a pagar y yo voy a tener que responder a los terceros por esos daños, ¿sí? Entonces es muy importante. Máximo, por ejemplo, cuando son pagos fraccionados,
se paga la póliza de una manera fraccionada con cargo a mi tarjeta. No falta que no pasó la tarjeta, que me faltaron 3 pesos de lo que yo tenía en mi cuenta de débito para que lo pudieran aplicar, para que lo pudieran cobrar y no lo pudieron cobrar. Digo, son 1000 situaciones. Entonces, esa es un punto muy importante. Tengo que revisar que esté en mi póliza perfectamente aplicada en la aseguradora. Y bueno, otro punto importante es que todas las coberturas que yo necesito aparezcan desglosadas en la póliza. Vamos a poner un ejemplo que no es tan común, pero que yo tengo una adaptación a mi unidad, y resulta que no la pusieron en la póliza, no aparece. Si lo que está dañado al momento del siniestro es la adaptación y no aparece, entonces no me la van no me la va a cubrir la aseguradora. Por eso es importante la revisión de mi póliza al momento de que la recibo, tanto los datos del contratante, la descripción y las coberturas que yo solicité. Es muy importante revisar mi póliza cuando la recibo. Muy bien, pues está quedando muy claro esto, de tal manera que lo que antes veíamos muchas veces como una hoja muy gris, ahora ya se está volviendo una hoja completamente legible, ya está tomando muchísima forma y está extremadamente más sencillo saber a qué nos referimos. Hace poco una amiga me preguntó al respecto de la póliza de su auto. Me dice, oye, mira, tengo un problema aquí como que no lo entiendo. Decía algo así como, no recuerdo si gastos médicos o decía de protección de daños a terceros. Exactamente, no recuerdo, pero era alguno de esos rubros. Y decía en una de las columnas, no aplica. Sin embargo, era en una columna que ya tú sabrás a qué me estoy refiriendo, que más bien era lo contrario, pero parecía que ella al leerlo, y es lo que le daba miedo, que no la estaba cubriendo, que en el momento en el que lo tuviera, como decía ahí, no aplica, pues entonces iba a tener un problema y entonces no iba a saber qué hacer. Hasta me dijo, oye, pues voy a tener que contratar otra póliza para cubrir esa parte, o qué va a pasar en el momento en que esto suceda. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Porque como que de repente entran esos puntos del negativo y a veces nos es difícil interpretar ese tipo de cosas. Pues mira, tendríamos que conocer específicamente lo que decía la póliza y a qué se refería la duda de tu amiga. Pero más o menos, efectivamente, quiero pensar por dónde va. Podríamos empezar por definir que a pesar de que las aseguradoras pues tienen diferentes logos, diferentes formatos de sus pólizas y demás, en cuanto a en el espacio donde viene la descripción de las coberturas, tienen un formato muy similar, el cual es en la primera columna te indica el nombre de la cobertura, la segunda columna te indica el la suma asegurada, hasta cuánto va a pagar la aseguradora en esa cobertura en específico, y la tercera son los deducibles. Muchas veces, efectivamente, algunas aseguradoras le ponen no aplica, a, pero refiriéndose a no aplica el deducible, ¿sí? No es que no aplique la cobertura. Te puedo decir que ninguna póliza te va a poner en el desglose de coberturas una cobertura que no está incluida. Todas las coberturas como mencionamos hace rato, son muchísimas coberturas diferentes las que te puede ofrecer una aseguradora. Entonces no te las va a poner todas y te va a poner sí o no. ¿Sí? Bueno, a lo mejor alguna en su formato lo pondrá, pero casi podría yo decirte que no. Entonces, si la cobertura está especificada ahí, lo único que quiere decir que está cubierta y bueno, que la tienes incluida, y lo único que se tendría que revisar es hasta qué suma asegurada y si aplica o no aplica deducible, que normalmente el deducible solo aplica en este tipo de unidades, en daños materiales, en robo y en cristales. ¿Ok? Entonces, yo quiero imaginar que cuando tu amiga vio no aplica, estaba revisando la parte de deducibles. Entonces solamente decía, no aplica el deducible, no es que no estuviera
cobertura. Gracias. Pues espero que te haya escuchado para que le quede mucho más claro y esté muy tranquila. Ahora vamos a la sección más divertida de toda la póliza. El mínimo precio que tiene, sobre todo después de todo lo que me acabas de platicar en todas estas preguntas de lo que me cubre, pues la verdad es una parte mínima lo que estamos nosotros pagando por todo lo que nos puede ofrecer. Lógicamente la idea es que no tengamos tanto uso de ello, pero pues es proporcionalmente una cuestión infinitamente más grande lo que tenemos de que nos puede dar en el momento en que se necesite respecto a lo que nosotros estamos pagando. Ahí vienen algunos rubros y lógicamente lo básico es el total y el IVA, pero los demás, ¿nos puedes platicar un poquito a qué se refieren, por favor? Claro, y te lo puedo dividir en dos secciones. La primera es el costo-beneficio de prima versus las coberturas y sumas aseguradas. Yo a mis asegurados normalmente les presento tres opciones porque cada quien tenemos necesidades diferentes. La primera opción es una cobertura amplia sencilla con las coberturas básicas que platicamos al principio y considerando deducibles de 5% para daños materiales y 10% para robo total. La segunda es las mismas coberturas de la opción 1, pero bajando el deducible a quedar 3% para daños materiales y 5% para robo total. La tercera ya es una cobertura más robusta, la cual incluye coberturas adicionales que después de haber platicado con mi prospecto y detectar sus necesidades, sé que le pueden servir, como puede ser muerte al conductor, puede ser eh, responsabilidad civil ocupantes, autosustituto, etc. Pero adicionalmente se incrementa un 10% el valor de la unidad. Pero el punto principal es que se elimina adicionalmente el deducible por pérdida total de la unidad, ya sea por daños materiales o por robo. Para que nos quede un poco más claro, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una unidad que vale 300,000 pesos. En mi opción 1, la prima, digamos, por poner un número, que son 14,000 pesos. Y en la opción 3, que es la más robusta, vale 18,000 pesos. Estamos hablando de 4,000 pesos de diferencia. Al momento del siniestro de una pérdida total, si mi unidad vale 300,000 pesos, yo voy a pagar 15,000 pesos de deducible, que es el 5%. Entonces, al final me van a indemnizar 285,000 pesos por mi unidad. Y en cambio, en la cobertura más robusta, para empezar, le incrementé 10% el valor. Entonces mi unidad ya no vale 300, vale 330. Pero como tampoco voy a pagar deducible, entonces lo que yo voy a recibir son 330,000 pesos. Si hacemos la cuenta entre la opción 1 y la opción 3, al final yo me ahorré 45,000 pesos, cuando la diferencia en primas fue únicamente de 4,000 pesos. ¿Sí? Y te puedo decir que por experiencia propia, normalmente en todas estos ejercicios que hago, siempre la diferencia en primas es, pero inmensamente menor al beneficio que obtendría el asegurado en caso de un siniestro de pérdida total. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte. El segundo punto que mencionas es los montos que se deben de pagar. Normalmente viene prima neta, que es la prima antes de impuestos, la prima antes de todo, la prima pura. Viene un recargo por pago fraccionado que solo aplica cuando no pago la póliza de contado, que la quiero pagar fraccionada, entonces sí me cobran un recargo por pago fraccionado. Posteriormente el IVA, perdón, los gastos administrativos, que esos, bueno, de ley los cobra toda aseguradora. Y el IVA, que ese es sobre los puntos anteriores, y prima total. La prima total obviamente es la suma de todas las anteriores y ya. Y bien, entonces a manera de recomendación y resumen, ¿nos puedes poner cuáles son los puntos principales que el momento en el que se contrate el seguro, ya sea de manera directa o como decíamos a través del financiamiento, deben de estar revisando las personas para saber qué es lo que pueden o no pueden reclamar, qué es lo que tienen de cobertura, todo ese tipo de cosas?
Y también para que de una vez nos comentes, en caso de que nuestros escuchas tengan más dudas, ¿cómo pueden contactarte para que les des una asesoría mucho más completa, personalizada y pues entonces ya se vayan con una confianza, pero de verdad ahora sí extrema de decir, de verdad ahora sí seleccioné el seguro como debería de ser? Mira, los principales puntos justamente a manera de resumen, los principales puntos a revisar en una póliza es los datos de la unidad, las coberturas que tengo, las sumas aseguradas que tengo, los deducibles que tengo para saber justamente al momento del siniestro cuánto voy a desembolsar. Desafortunadamente, muchas personas aún consideran el seguro como si fuera un gasto, cuando realmente es una inversión, ¿sí? Es una inversión que ahorita voy a pagar un monto, este, realmente muy pequeño comparado a que al momento del siniestro lo que yo pagué ahorita de prima, si me roban mi unidad, no se compara con lo que voy a recibir al momento del siniestro. Y eso es realmente lo mínimo. Si ya nos vamos a siniestros muchísimo más complicados en los que hay terceros afectados y a lo mejor hay algún muerto y demás, yo tenga seguro o no tenga seguro, de todos modos lo tengo que pagar, ¿sí? Si alguien fallece, lo tengo que pagar, ¿sí? Entonces, si yo por una prima de 15,000 pesos, me voy a deslindar para que la aseguradora pague 1,000,000 de pesos al tercero por los daños que le causé, o sea, realmente creo que eso es una muy buena inversión, ¿sí? Y desafortunadamente muchas personas no lo alcanzan a ver de esa forma, ¿no? Entonces, otro punto también que me gustaría que consideren es, siempre es muy importante el tener un agente de seguros, ¿sí? Ahorita es muy común que los bancos llegan y te emiten una póliza, te la ofrecen y sí, te la descuento y salen tanto. Pero realmente las pólizas son a destajo, ¿sí? Eso es lo que saca el producto y punto. Realmente no están asegurando mi necesidad, ¿sí? Y también están asegurando una suma asegurada, te están dando sumas aseguradas pues muy X y no sin ponerse a pensar realmente al momento del siniestro cuánto puedo necesitar. Entonces, eso es uno. Dos, el momento del siniestro. El momento del siniestro es cuando realmente las pólizas son para no usarse, definitivamente, pero se trata de que el momento del siniestro, eh, tengas el respaldo de parte de la aseguradora, ¿no? Es mejor que pague la aseguradora y no que pague yo. Entonces, pero también es cierto, pues no falta que de repente se complican los siniestros, y eso es con todas las aseguradoras puede ocurrir, ¿no? Si esto ocurre y yo contraté mi seguro a través del banco, pues a ver, dime en qué momento te va a hacer caso el banco, ¿no? O sea, si tienes el siniestro en domingo a las 3 de la mañana, pues, quiero que encuentres a alguien, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos también muy importantes es que tengan un agente de seguros. Un agente de seguros es una persona que está capacitada para asesorarte y que siempre va a estar a tu lado al momento del siniestro para decirte por dónde va y para ayudarte, ¿sí? Entonces, claro que sí, yo estoy a sus órdenes en mi correo electrónico, que es tereonateseguros@outlook.com. Para cualquier duda que tengan, con toda confianza, mándenme un correíto y yo les responderé a la brevedad posible. Muchas gracias por la invitación. Espero haber aclarado algunas dudas. El tema es muy, muy extenso, pero pues bueno, el tiempo no nos permitirá darles un curso completo de seguro de auto, ¿verdad? Gracias. Gracias a ti por ayudarnos a clarificar todos estos temas que, como bien viste, mucha gente tiene dudas al respecto, porque a veces no se maneja el lenguaje, no se sabe cuáles son las coberturas, los deducibles, los beneficios en general que muchas veces tenemos y ni siquiera aprovechamos.
Con esto terminamos el episodio número 6 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Recuerda que nosotros publicamos los viernes por la mañana de cada 15 días. Las semanas que no hay podcast está disponible video por YouTube. Síguenos adicionalmente en nuestras redes sociales Instagram y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy el Dr. Troc y te espero en el siguiente episodio.